hemos avanzado en cadenas nos va a ayudar a entender mejor esta parte del temario. Bien, en muchas ocasiones, pues cuando nosotros querramos resolver, es muy probable que pidan representar colecciones de datos, ¿ya? Y para ello, pues se provee en términos de programación de un mecanismo que nos permite representar esta clase de información. A ver, lo primero que vamos a hacer es entender qué es una colección. Se denomina colección de alguna cosa a un conjunto ordenado de objetos o de cosas por general. Es siempre agrupa, aglomera a un conjunto de datos de una misma clase, ¿ya? Y que pueden estar reunidos por alguna razón, ¿cierto? Por alguna causa, que sea de algún interés o tenga algún valor. Esta definición, llamado de la Real Academia Española, y sobre la base de eso, pues vamos a introducir lo que para nosotros vendría a ser colecciones, ¿no? Si ustedes observan, pues no hay mayor diferencia de lo que en definición se tiene con lo que nosotros vamos a trabajar en programación. Entonces, básicamente para nosotros una colección es un ramillete, ¿ya? De datos que están reunidos juntos por alguna razón. Y usualmente este ramillete de datos son del mismo tipo, ¿de acuerdo? Esa es una colección. Entonces, en programación, nosotros vamos a ver lo que se conocen como estructuras de datos. Y la utilidad de estas estructuras es para permitir representar colecciones de datos que nosotros observamos en la realidad. También me permite representar, ¿no?, estos grupos de datos a través de una contenedora que me va a permitir almacenar este conjunto o esta agrupación de datos. Esa es básicamente la utilidad de una estructura de datos. Entonces, la motivación para poder estudiar este tema es que en el mundo real nosotros podemos observar datos de distinta naturaleza. Hemos estado ya trabajando con datos simples como, por ejemplo, la edad puede ser considerada un dato simple que es representado por un valor numérico. Podemos tener también información un poco más complicada, como por ejemplo un triángulo, ¿correcto? Un triángulo es también un objeto que en el mundo real solemos utilizar y pues este objeto que nosotros tenemos dentro de nuestra vida cotidiana o dentro de la realidad en la que vivimos, pues para nosotros está representado como un tipo de dato compuesto, ¿no? O complejo. El triángulo no se puede representar como un valor entero simplemente. Ahora depende, ¿no?, de lo que tú quieres representar del triángulo. Puedes tener varias maneras de representar y nosotros hemos aprendido que esta clase de datos que son complejos, pues los podemos representar a través de objetos, ¿ya? Que me permiten a su vez representar a un objeto del mundo real a través de la sistematización de las características que para algún fin nosotros observamos que son relevantes, ¿no es cierto?, dentro de el interés de resolver algún problema. Bueno, en la realidad también se nos van a presentar problemas en los cuales no necesariamente se va a tratar con un solo dato.
probablemente va a haber problemas en los cuales nosotros necesitamos trabajar con más de un dato de algún tipo. Y que probablemente, como en la definición de colecciones teníamos, están agrupados este conjunto de datos por algún interés. Y entonces las estructuras de datos me van a permitir, fíjense, representar, me van a dar una alternativa para que yo pueda representar estas colecciones de datos de manera sistemática. Esa es la utilidad de las estructuras. A ver, algunos ejemplos de lo que es estas agrupaciones de datos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos las notas de varios estudiantes, entonces, ¿qué son los datos que tenemos? Las notas, pero son varias, no es una sola. Y si quisiéramos administrar todas esas notas, ya sea para sacar promedios, para sacar tendencias o hacer estadísticas, entonces con una sola nota no me va a servir. ¿Qué es lo que tendríamos que utilizar? Una colección de estas notas para algún interés particular. ¿Ya? Otro ejemplo podría ser tener los números primos ya calculados, n números primos ya calculados o los primos menores a n ya calculados. ¿Y para qué me serviría esto? Probablemente para hacer o resolver algunos problemas en el área de la matemática que involucran. Nosotros sabemos que ya demostrar si un número es primo tiene sus niveles de complejidad, sobre todo si el número empieza a crecer en valor. Ahora, si por ejemplo nosotros quisiéramos calcular el máximo común divisor de dos números, por teoría, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que descomponer cada uno de los números en sus factores primos. Y una vez que tenemos los factores primos de cada número, fíjense, estos factores primos se consiguen en un conjunto de datos, ¿es cierto? Que tienen la misión de almacenar aquellos divisores que son primos exactos de un número. Hacemos lo mismo con el otro número y vamos a tener otro conjunto de factores primos. Se supondría que el común divisor, máximo común divisor de esos dos números, sería el resultado de intersecar estos dos conjuntos de datos, cada uno representando factores primos de cada uno de los números involucrados, y el resultado de la intersección me va a dar otro conjunto, ¿no es cierto? Que son los factores primos que comparten esos dos números, y ese vendría a ser el conjunto de factores que multiplicados me van a determinar el máximo común divisor. Fíjense, para ese problema nosotros tal vez nos interesaría tener los números primos, ¿ya? Para saber cuáles de ellos son factores primos de otros números que a su vez me van a permitir resolver otro problema. Cuando nosotros tenemos programas en los cuales necesitamos, por ejemplo, administrar cualquier cosa que tenga aglomeración, como por ejemplo los libros de una biblioteca, los productos de una tienda, ¿ya? Los servicios que puede tener una empresa. Entonces ahí estamos hablando en plural, ¿cierto? Los libros de una biblioteca, los productos de una tienda, los servicios de una empresa, digamos. Entonces, si ustedes observan, es bastante común esta clase de información que en muchas ocasiones vamos a necesitar administrar para resolver problemas. O este otro ejemplo que es mucho más sencillo, como por ejemplo la lista de contactos que tienes en tu teléfono, ¿no? Esto es una agrupación, fíjense, es una colección de datos. Y cada dato en sí, a su vez, es un dato compuesto, ¿no es cierto? Porque no es solamente ya lista de contactos. ¿Y qué vas a tener en tu lista de contactos? Pues contactos. Y cada uno de ellos es un contacto particular, ya que puede ser identificado de manera única, se puede buscar, ya se puede obtener la información del conjunto.
Entonces, en estas situaciones en las cuales nosotros necesitamos o tal vez vamos a tener un dominio de problema en el que observemos que existe grupos de datos, colecciones de datos, conjuntos de datos, entonces nos viene bien aprender lo que es una estructura de datos, ¿ya? Entonces, estructuras de datos en nuestra área hay bastantes, les cuento, y depende, ¿no? De la finalidad, funcionalidad, de qué es lo que quieres hacer con ellas, tú puedes elegir de un umbral interesante de estructuras de datos. Nuestra materia, que es Introducción a la Programación, no tiene el objetivo de estudiar las estructuras de datos en sí, en toda su extensión, sino más bien nosotros vamos a introducir las estructuras de datos solamente como un instrumento que me permita representar conjuntos de valores. ¿De acuerdo? Vamos a ver las estructuras de datos más básicas que existen dentro de esta temática que vienen a ser las estructuras de datos. La materia que viene encima de esta, ahí sí se ve un poquito más. Y ahí hay otras materias en las que vas todavía a profundizar un poco más lo que son las estructuras. Pero básicamente, lo que nosotros queremos en Introducción a la Programación es contar con la posibilidad de representar colecciones o grupos o ramilletes de datos de algún tipo, ¿de acuerdo? Para alguna finalidad específica. Y para ello nosotros vamos a utilizar en Introla Program algo que se denomina arreglos, ¿ya? ¿Por qué se llama arreglos? Porque más o menos te dice, ¿no? Nosotros queremos tener un arreglo de datos, ¿ya? Una colección de datos. Por eso es que se llama a esta estructura, le llamaremos como arreglos. Los arreglos tienen peculiaridades bien interesantes y representan en realidad a contenedoras que me permiten almacenar varios datos bajo un mismo nombre. ¿Ya? Esa es la misión de un arreglo. Entonces, básicamente, si yo tengo, por ejemplo, 100 notas de estudiantes, pues a mí no me conviene estar declarando 100 variables que se llamen nota 1, nota 2, nota 3. Solamente declarar esas 100 variables me tomaría tiempo. Y ni qué decir, definir cada una de ellas me va a tomar otro tanto, ¿cierto? Y si yo quisiera sumar todas las notas, olvídenlo. Mi suma sería una expresión, pero de 100 operandos con 99 operadores de suma. Y eso no es interesante, ¿de acuerdo? Y ni qué decir si quieres manejar la nota de 1000 estudiantes. Entonces eso ya ni siquiera es pensable ser 1000 variables, ¿no es cierto? Cada una con un nombre diferente. Entonces, en este caso nosotros estamos advirtiendo que lo que se requiere es almacenar un conjunto de datos que representan algo, ¿no? En este caso, que representan las notas. Y lo que vamos a tratar de hacer es almacenar esta colección de datos, no nombre. No vamos a declarar, ¿no? Varios nombres, sino vamos a declarar un nombre. A la contenedora, por ejemplo, lo correcto sería notas y este va a hacer referencia a un conjunto de datos. ¿De acuerdo? Para eso me sirve un arreglo. Entonces, básicamente un arreglo es una estructura que me permite almacenar colecciones de datos de algún tipo, haciendo uso de un solo nombre. Ya vamos a ir viendo con un ejemplito cómo se maneja esto de los arreglos. Los arreglos, en definitiva, tienen la misión de almacenar datos, ¿no es cierto? Entonces, como habíamos visto a principios del semestre, las variables, por ejemplo, también tienen la misión, aparte de representar un dato, en programación tienen la misión de almacenar un dato. Entonces, más o menos como que juegan el rol de ser una contenedora, ¿no es cierto? Entonces, cuando le damos el nombre a una variable, básicamente ese nombre está nominando un lugar físico en tu memoria para poder almacenar un dato.
Para nosotros conceptualmente, una variable representa un dato de algún tipo específico. Los arreglos vienen a ser también contenedoras. La diferencia entre una variable simple y un arreglo es que la variable te permite almacenar un contenido. En cambio, el arreglo te permite almacenar varios contenidos. ¿Ya? ¿Qué tiene todo arreglo? Siempre tiene un nombre y ese nombre juega el rol de ser el identificador. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo utilizar el nombre de un arreglo para identificar otra contenedora en el ámbito en el que nosotros estemos utilizando, ¿cierto? Este nombre, igualito que de la variable. ¿Qué tiene todo arreglo? Tiene tipo. Recordemos que las colecciones de datos suelen ser datos de una misma clase que están unidos o están juntados o aglomerados por algún interés. Entonces, este tipo del arreglo me va a determinar qué tipo de dato es cada uno de los datos que tiene la colección. Los arreglos en general almacenan colecciones de datos de un tipo. Entonces, no puedes, por ejemplo, en un arreglo de datos, almacenar un string, luego almacenar un número, luego almacenar un triángulo, así no. Eso no sería una colección, digamos, de datos de una misma clase, salvo tú definas que todos esos pertenecen a una misma naturaleza. ¿Ya? Pero si no es así, pues no podrías almacenar diversidad de tipos de datos en un arreglo. Lo que sí tú puedes almacenar es diversidad de valores en el arreglo. ¿Ya? A esos valores se les conoce como contenido, ¿no es cierto? El arreglo entonces, ¿qué puede tener? Varios contenidos. Tiene asociado así un arreglo, un tamaño, que me permite determinar la cantidad de datos que este arreglo va a almacenar. ¿Ya? Y físicamente estos arreglos, en términos de uso de recurso de memoria del computador, pues va a utilizar también varios lugares físicos dentro de la memoria, tantos como me diga el tamaño del arreglo. Una peculiaridad de los arreglos es que estos espacios físicos que utiliza siempre son contiguos, es decir, juntos, ¿de acuerdo? Físicamente en la memoria. Pero básicamente, si ustedes observan, un arreglo tiene prácticamente las mismas características que una variable. La diferencia de una variable es que obviamente su funcionalidad es almacenar varios valores, que tiene un tamaño y que obviamente si va a almacenar varios valores va a requerir probablemente varios espacios de memoria. A ver, si nosotros quisiéramos modelar, por ejemplo, un conjunto de datos respecto a los contactos que tú tienes, lo más interesante sería llamar a ese conjunto de información con el nombre de contactos, ¿no? Entonces, usualmente los nombres de los arreglos suelen ser en plural, ya contactos. Si yo digo contactos, este nombre de variable, a mí me da a entender que hace referencia a más de una información que representa un contacto, ¿cierto? Más de uno, pero no es un contacto, sino varios datos que son contactos. Entonces, ese viene a ser el nombre, por ejemplo, en el mundo real de una colección de datos. Probablemente nuestra colección es esta. Fíjense, puedes tener esta colección de datos a la cual tú referencias como contactos, ¿no? Y la información básica que tienes de cada contacto es el nombre y el número de su celular. Fíjense, este viene a ser un conjunto de datos, ¿no? Que para nuestro entender son contactos. Entonces, en el mundo real, este conjunto de datos, ¿qué le vamos a llamar? Con el nombre de contactos. Y sabemos que este está haciendo referencia a un conjunto de datos. ¿De acuerdo? Entonces, este hace
está representando a esta colección de datos. ¿Cuántos? Varios. ¿De acuerdo? Esto es una colección. Esto nosotros si quisiéramos representar para resolver algún problema, como por ejemplo almacenar los contactos de mi celular en una agenda digital, digamos, y luego buscar, ¿no es cierto?, un contacto, yo necesito tener esta información almacenada o necesito representar esta colección de datos de alguna manera. ¿Ya? Tenemos esto en la vida real. Y en la vida real, fíjense, estos datos, pues cada uno de ellos va a ser de alguna naturaleza específica. Entonces, cada uno de ellos, fíjense, a su vez que va a representar un dato particular que es un contacto, ¿ya? Pero todo el conjunto que son los contactos. Cada unito de ellos que representa a un contacto. Entonces, fíjense, este es un contacto, este es otro contacto, este es otro contacto y así. Entonces, nosotros podemos distinguir cada uno de los contactos de manera independiente. A eso se llama que cada dato que está en este conjunto, pues pertenece a una misma naturaleza. En este caso, cada uno de estas lineecitas, fíjense, pertenece a una clase. ¿Ya? Y la clase de dato que está almacenando o que está representando los contactos, obviamente van a ser de clase contacto. ¿Ya? ¿Qué podemos observar en estos conjuntos? Es que estos conjuntos de datos siempre tienen asociado un tamaño. En este caso particular, pues esa colección, ¿cuántos datos tiene? Tiene 14 datos, ¿ya? Entonces, contactos está haciendo referencia a un conjunto de datos de tipo contacto. ¿Cuántos? 14. ¿De acuerdo? Eso es contactos con S. Entonces, lo siguiente que tenemos que observar es que nosotros podemos ubicar, identificar cada uno de estos contactos de manera individual, ¿cierto? ¿Y cómo se hace eso? A través de un índice. Estamos conscientes que cada uno de estos contactos en esta lista, por ejemplo, que no sabemos por qué está ordenada, si está ordenada o ha ingresado en el orden en el que nosotros hayamos registrado el contacto, no sabemos, pero nosotros sabemos que cada uno de estos ocupa una posición, ¿de acuerdo? En el conjunto. Entonces, el contacto Juan Pérez, cuyo número de celular es 722-67426, está ocupando la posición 0. Esto tiene mucha similitud con lo que nosotros hemos visto en el manejo de cadenas, ¿cierto? Entonces, en mis conjuntos de datos que nosotros almacenamos o que nosotros trabajamos, usualmente los seres humanos no pensamos en posición 0, ¿de acuerdo? Pensamos en posición 1, a partir de la 1, 2, 3. Pero cuando está así para programación, tienes que hacerte a la idea que la primera posición válida en la cual se puede encontrar un dato es la posición 0 y de ahí para adelante. ¿Cuántos datos habíamos dicho que tiene este conjunto? 14. Fíjense, ¿qué posiciones hay para especificar qué contacto es cuál? Desde la posición 0 hasta la posición 13. ¿De acuerdo? Cuando la colección tiene 14 elementos. Entonces, acá fíjense la similitud en esta partecita con lo que es una cadena respecto a que cada uno de los caracteres en la cadena ocupa una posición, también sirve acá. Solamente que en esta ocasión, en cada posición, pues yo no tengo un carácter, que tengo un dato. Y puede ser tan complicado como yo quiera ese dato. En este caso, fíjense, mi dato no es simple, no es una cadena, no es un número, es un contacto. ¿De acuerdo? Puedo hacer tan complicado como yo quiera cada uno de los datos de esta colección. A esto nosotros le solemos llamar índice o posición.
¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos datos del conjunto se puede identificar de manera unívoca a través de su índice. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos arreglos, usualmente los arreglos en modo de visualización le llamaremos, solemos dibujarlo como algo así, ¿de acuerdo? Como una secuencia de rectángulos pegaditos. A cada una de estos rectangulitos que tengo acá se le conoce con el nombre de celda, ¿ya? En el arreglo. En este caso, entonces, mi arreglo, que tiene una colección de datos que representan los contactos de alguien, mi arreglo de contactos, pues básicamente tiene 14 celdas, ¿ya? Porque tiene 14 datos, bajo la suposición de que no vas a tener más datos, ¿cierto? El tamaño que es 14. Entonces, cada una de estas cositas se le conoce con el nombre de celdas. Y es muy usual que cuando ustedes vean arreglos, que es lo que nosotros estamos introduciendo en el día de hoy, es muy usual que los arreglos en los libros siempre te lo dibujan así. Ya te lo van a dibujar como un rectángulo que está dividido así en casillitas, ¿no? Entonces, cada una de estas nosotros le conocemos con el nombre de celda. Esta es una visualización también muy común de lo que es un arreglo. Esta, fíjense, es similar, solamente que está en formato vertical, esta está en formato horizontal. Y esta forma de visualizar lo que es un arreglo no es caprichosa, ¿de acuerdo? Sino tiene una intencionalidad. Y lo que te están diciendo es que físicamente en la memoria del computador, esta celda que va a contener un dato, pues es contigua a esta otra celda que va a contener el otro dato. Lo mismo aquí, ¿no es cierto? Esta es contigua a esta celda. Esa es la intencionalidad de esta forma de visualizar un arreglo. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas casillitas, fíjense, es bastante común que se le conozca en el arreglo como celda. Y en cada celda, obviamente, ¿qué va a venir a morar? Acá, en cada celda, ¿qué es lo que se va a almacenar? Un dato de la colección. ¿De acuerdo? Así funciona. ¿Y cómo identificamos esta celda de esta otra? Pues lo vamos a indicar o lo vamos a diferenciar por su posición o por su índice. ¿De acuerdo? Entonces, esta celda de aquí no es la misma que esta celda de acá. Ya, para nada. ¿Y cómo me doy cuenta? Obviamente, por la posición o el índice de la celda. ¿Ya? Así funciona. Ok, entonces, nosotros tenemos este dominio o este conjunto de datos que por alguna razón, pues, podríamos nosotros querer representar. Bien, tenemos esto en mi contexto, en mi vida real. ¿Cómo nosotros hacemos para representar este conjunto de datos? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es utilizar arreglos. Los arreglos por norma, ¿qué te dicen? Todo arreglo dice, nombre, ¿ya? Este vendría a ser el nombre de tu arreglo, contactos, ¿ya? Todo arreglo dice que tiene un tipo de datos que va a almacenar. El tipo de datos acá que vendría a ser contacto. Entonces, cada dato, fíjense, este es un dato, ¿no ve? De mi colección. Este dato, ¿de qué tipo es? ¿De qué clase es? Es de clase contacto. Para diferenciar una variable simple de un arreglo, pues se utilizan estos que son los corchetes. ¿Ya? Un momentito, por favor, jóvenes. Entonces, los corchetes, fíjense en esta declaración, tienen una significancia. Los corchetes me están indicando que este nombre de variable no va a hacer referencia a una variable simple o no va a contener un solo dato, sino va a contener varios. ¿De acuerdo? Entonces los corchetitos en programación tienen una significancia que no es bueno,
Si es que le entendemos un poco más allá, si este me permite agrupar, ¿correcto? Pero no se puede utilizar corchetes para agrupar expresiones, ¿ya? El operador de agrupación que nosotros utilizamos en expresiones en programación básicamente son los paréntesis. Las llaves están destinadas para identificar bloques, ¿no? Y los corchetes están siendo utilizados para identificar que esto hace referencia, este nombre de variable hace referencia a más de un dato de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros quisiéramos definir una contenedora que me permita tener un conjunto de datos que son contactos, bueno, tendríamos que hacer esto, ¿no? El nombre de mi contenedor es contactos. Se compromete a tener en cada dato, se compromete a tener un grupo de objetos de clase contacto. ¿Y por qué yo digo que es grupo? Por estos corchetes. Esto que acabamos de hacer aquí, esto vendría a ser una declaración. ¿De acuerdo? Así se declara una contenedora que se compromete a tener varias cosas de clase contacto. ¿Ya? Así. Bien, declaramos, ¿no es cierto? Entonces estoy tratando de representar esto. Lo siguiente que tenemos que hacer, fíjense, en esta clase de contenedoras, es definir el tamaño. Antes de que yo pueda ponerle datos a mi arreglo contactos, yo primero tengo que definir cuántos contactos pretendo almacenar. ¿De acuerdo? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, yo voy a definir el tamaño de mi contenedor. Hasta acá lo único que sabe es que contactos se compromete a almacenar hartas cosas de clase contactos. ¿Cuántas? No sabe. ¿Ya? Pero cuando hacemos esta asignación, fíjense, aquí yo le estoy diciendo que nos vamos a construir un nuevecito arreglo que se compromete a tener objetos de clase contacto. ¿Cuántos? 14 contactos. ¿De acuerdo? Entonces acabo de crear el espacio para tener 14 datos. ¿De acuerdo? Inicialmente, entonces, cuando nosotros construimos este arreglito, pues va a estar así. Va a tener 14 celdas. Desde la 0, la 1, la 2 hasta la 3. Pero en cada una de estas celdas, fíjense, todavía no hay información. ¿Correcto? Lo único que hemos hecho con esto es construir el espacio donde yo voy a almacenar datos. ¿Y? Lo siguiente que se hace es, aparte de primero definirse el tamaño, lo siguiente que hacemos es definir contenido. Una vez que yo tengo esto construido, pues ahora sí me pongo a definir el contenido. ¿Y cómo se define? Uno por uno, ¿ya? Celda por celda vamos a definir. Hay varias maneras de definir, pero por el momento vamos a decir que lo vamos a definir celda por celda. Entonces, por ejemplo, si yo quiero en la celda 0 ponerle este contacto, yo le tengo que decir, en el arreglo contactos, fíjense en el arreglo contactos, en la posición 0, yo le voy a asignar, voy a poner en esa celda el resultado de ir a construir un objeto de clase contacto, cuyo nombre es Juan Pérez y cuyo número de celular es 722-67426. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Me va a ocasionar que nosotros construyamos un objeto de clase contacto con estos datos y ese objeto lo vamos a poner como contenido de la celda 0 de contactos. Entonces, en la celda 0 de contactos se escribe esta información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Acá estamos definiendo el contenido del arreglo. Una cosa es definir el tamaño y otra cosa es definir el contenido. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Celda por celda, ¿ya? Entonces, para poder ubicar qué celda yo quiero poner un dato o en qué celda quiero poner un dato, necesitamos especificar el índice de la celda, ¿de acuerdo? Entonces, acá va a poner ese contacto. Lo mismo sucedería si queremos poner en otra celda. Fíjense,
Si yo quiero escribir la celda 9, entonces le digo, en la celda 9, vamos a definir esa celda de la posición 9 de mi arreglo contactos con el resultado de ir a instanciar un objeto de clase contacto que tenga esta información, ¿cierto? René Buergo y su celular. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Acá está mal, ¿no? Su celular es otro, pero bueno, vamos a definir esta información. ¿Ya? En la celda 9. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. Entonces, para definir cada uno de estos datitos, yo necesito especificar con claridad la posición o índice de en qué celda quiero que esté cada dato. En este caso, para llenar este arreglo, ¿cuántas asignaciones habría hecho? Tendría que haber hecho 14 asignaciones, ¿cierto? E ir asignando celda por celda cada dato. No, este es un arreglo unidimensional, te cuento. Solamente tiene un dato. Todo esto que tú tienes aquí es un dato. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí, jóvenes? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es esto? A partir de aquí hasta acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un nuevo objeto. Estoy invocando al constructor de la clase contacto, ¿cierto? ¿Y esto qué me va a permitir construir? Un objeto de clase contacto. Y probablemente para construir un objeto de clase contacto, yo tengo que darle dos datos. El primer dato es el nombre y el segundo dato es el número de celular. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado. Esto es un objeto. Ah, dices, eso quiere decir que yo debo tener por algún lado un tipo de objeto. Contacto no es un tipo de dato definido o predefinido por el lenguaje. Entonces yo tendría que haberme construido o definido este tipo de objeto que se llama contacto. ¿Este qué va a tener? Va a tener dos cosas, ¿cierto? Va a tener nombre y va a tener número de teléfono, ¿correcto? ¿El nombre de qué tipo va a ser? El nombre va a ser de clase string. ¿Y el teléfono de qué tipo va a ser? Va a ser de tipo entero. Obviamente estos contactos van a mantener bien oculta esa información. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo tengo en cada celda de este arreglo? Yo tengo un objeto de esta clase. Y no significa que tiene dos columnas, no es verdad. No tiene columnas. Todito esto es un objeto de clase contacto. Entonces, cuando yo hago esto, probablemente entonces esta clase va a tener asociado así, si nosotros escribimos esto en programación, algo así más o menos debe ser. Entonces vamos a agarrar acá y le vamos a poner, ¿no? Eso, si yo lo traduzco a programación, probablemente algo así va a ser, ¿no? Yo voy a tener, por ejemplo, contacto. ¿Qué tiene este todo contacto? Dice, todo contacto tiene dos cosas, ¿no? Fíjense, todo esto es un contacto. Entonces, yo no lo puedo separar. Ya las dos cosas juntas hacen un contacto. Entonces le voy a decir tiene nombre. Y por otro lado, dice que este también tiene un número de teléfono. ¿Cierto? Lo que había modelado lo estoy transformando a programa, número de teléfono. Y este tipo de objetos, pues para que nosotros podamos utilizar, básicamente, ¿qué me debería proveer? Probablemente me debería proveer de un constructor. Entonces yo puedo definir mi constructor así, ¿no? Yo tengo un constructor para poder construir objetos de clase contacto y para poder construir un objeto de clase contacto, mínimamente vamos a necesitar, ¿qué cosa? Una variable, ¿ya? Un parámetro n
Y mínimamente vamos a necesitar otro parámetro que le vamos a llamar T. ¿De acuerdo? ¿Le puedo dar nombre? Sí, le puedo dar nombre. Y le digo, el nombre atributo, el atributo nombre de este objeto que estoy construyendo, se va a definir con n, que es mi parámetro que estoy ingresando. Y el atributo número de teléfono de este objeto que estoy construyendo se va a definir con t. Entonces, esto que acabo de hacer acá, esto que acabo de hacer aquí, fíjense, en realidad está invocando, ¿ya? Esto es una invocación a este constructor, ¿correcto? Y este me está construyendo un objeto de clase contacto con estos dos datos. En n que yo voy a recibir, René Buergo. Y en t que vamos a recibir 7, 17, 15, 7, 35. Ese René Buergo lo voy a poner como atributo de un contacto. Entonces, ¿qué básicamente yo voy a hacer? Fíjense, me voy a construir un objeto que es de clase contacto. ¿Ya? Voy a cambiar de lápiz, ¿de acuerdo? Porque esto está, vamos a irnos a pizarras blancas para poder tener posibilidades de lápiz. Entonces, yo le digo, por ejemplo acá, mi contacto va a tener como nombre, fíjense qué acabo de hacer con esto, he construido un objeto de clase contacto, ¿ya? En su nombre tiene, dice René Buergo. René Buergo, ¿cierto? Eso he hecho, Buergo, ¿ya? Y en su número de teléfono, de acuerdo a este constructor, yo tengo 7, 17, 15, 7, 35. ¿Sí? Este objeto, fíjense, este objeto lo voy a poner en esta celda. Eso está así. Ya solamente aquí que yo ya lo estoy viendo a este mi objeto plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, Alvin? Fíjate, mi arreglo no va a tener datos, cadenas y enteros, ¿no es verdad? Mi arreglo contactos va a tener objetos de clase contacto y cada objeto de clase contacto tiene a su vez dos cosas, ya que son inseparables. ¿Se entendió, Alvin? Houston llamando a Alvin. ¿Se entendió? Sí, Inge. Gracias. Entonces, fíjense, los arreglos o las colecciones de datos que tú puedes tener pueden ser tan complicadas como tú quieras o pueden ser tan simples como tú requieras. En realidad, esto tiene que ver con el requerimiento, ¿cierto? Con lo que queremos modelar. En este caso, como queremos modelar esta realidad, pues así se hace. Y ahí, ¿cómo definimos cada una de estas celdas? Por simples asignaciones. Y entonces, cada celda de mi arreglo lo puedo tratar como un objeto o como una variable. En este caso, cada una de las celdas está esperando que tú le pongas un objeto de clase contacto. ¿Ya? Ok. Si nosotros quisiéramos obtener la información, por ejemplo, de uno de los contactos, pues básicamente podemos usar, ¿ya? Si yo supuestamente hubiera llenado toda mi colección con esta información y luego yo quiero acceder a los datos que están almacenados en esta colección, yo puedo accederlos por partes también, fíjense. Si yo quiero acceder al número de teléfono, ¿ya? Del dato que vive en la celda 5, sabiendo que en la celda 5 vive un objeto, entonces yo le digo, hoy es celda 5 del arreglo contacto, celda 5 del arreglo contacto. Quiero que me digas tu número, ¿no? Este es un objeto. Entonces, objeto que vive en la celda 5, le pido su número. Lo más probable es que me responda 7, 17, 29, 52.
¿De acuerdo? Pero ¿por qué no me responde otro número de teléfono? Porque estoy pidiéndole a esta celda que vive en la posición 5 que me dé información. ¿Ya? Obviamente, todos mis objetos de clase contacto deberían tener posibilidades de utilizar este método de tal manera que se le pueda enviar un mensaje y el objeto de clase contacto responda de acuerdo a lo que hayamos definido. ¿Sí? Así es. Entonces, a esto se llama usar. Fíjense, estoy usando ya la información almacenada en mi arreglo. ¿Cuántos nombres he necesitado definir para almacenar 14 objetos de clase contacto? Solamente uno. Pero yo tengo 14 distintos. ¿Cómo puedo acceder o cómo puedo identificar cada uno de los contactos de manera individual a través de su índice? ¿Ya? Entonces, fíjense, así se accede a una posición. Se accede ya sea para definirla, con caso, fíjense, acá yo la he accedido. He accedido a esta celda, a la celda 0 de contactos. ¿Para qué? Para definir su contenido. En cambio acá, yo estoy accediendo a la celda 5 de mi arreglo de contactos. ¿Para qué? Para acceder a la información que tiene esa celda. Y entonces estoy accediendo a esta celda. ¿Correcto? Así funciona. Entonces, estas estructuras de datos y arreglo que estamos revisando son útiles para que nosotros podamos representar información de algunos problemas que ameritan trabajar con colecciones de datos. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros tenemos eso, pues fácil, no nos vamos a hacer demasiado lío y no vamos a estar definiendo, declarando, ¿no? Tantas variables como datos tengamos. Podemos agarrar esta, que es una contenedora de colecciones, y con un solo nombre poder manejar, digamos, o representar esa colección. ¿Ya? Entonces, básicamente para eso sirve un arreglito. ¿De acuerdo? Ese es un arreglo. Este que tenemos aquí es un arreglo. Ok, en definitiva, entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando utilizamos un arreglo? Un arreglo se puede considerar una variable compuesta, ya complicada, que se puede descomponer, similar a la cadena, pero la diferencia entre arreglo y cadena es que en las cadenas, en cada posición vive exactamente un carácter. En el arreglo no. En el arreglo puede vivir cualquier cosa en una posición. Ya esa es la diferencia. Pero luego, más o menos, la concepción es similar. Las cadenas, como habíamos definido, como colecciones de caracteres, ¿no es cierto?, que están ubicados en ciertas posiciones. Y eso hace que las cadenas sean diferentes, ¿no? Que podamos hilar palabras, construir, digamos, lenguajes orales y escritos con las cadenas. En el caso de los arreglos, pues los arreglos no tienen tanto la misión, ¿no?, de construir palabras, sino más bien de representar colecciones, conjuntos de datos. ¿Ya? A ver, cuando nosotros necesitamos un arreglo, básicamente estamos diciendo que vamos a tener una contenedora también, es una variable porque va a ir variando en el tiempo. La diferencia entre una variable simple y un arreglo es que el arreglo es una variable compuesta, ¿ya? Se compone de varios datos, ¿de acuerdo? Y para poder identificar un arreglo, siempre tenemos que darle un nombre, ¿ya? Siempre tenemos que decirle que este nombre va a hacer referencia a un conjunto de datos de este tipo. Y para diferenciar entre que este es una colección o se compromete a representar una colección o un valor, vamos a utilizar los corchetes. Entonces, acá los corchetes, fíjense, significan aglomeración, conjunto, artos, colección. ¿Ya? A esto nosotros, ¿qué le hemos llamado? Declaración. Bastante similar a la declaración de una variable. ¿Cuál es la diferencia? El uso de los corchetes. Cuando nosotros vamos a ir a definir el contenido de este, no podemos hacerlo sin antes haber primero definido el tamaño.
Entonces, lo siguiente que se tiene que hacer antes de ponerle datos al arreglo es decirle cuántos datos este arreglo se compromete a almacenar o puede almacenar o se quiere almacenar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le voy a decir que vamos a construir un arreglo, un nuevecito arreglo que se compromete a tener cosas de este tipo, tantas como me dice mi tamaño. ¿Ya? Este tamaño tiene que ser un valor que en ese instante de la definición del tamaño sea conocido. ¿Ya? ¿Y esto qué va a hacer? Me va a permitir asignar tantos espacios libres, contiguos, en la memoria física que van a estar referenciados por este nombre. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, esta cantidad de celdas o de datos va a estar referenciado por este nombre que es nombre AR. Para que nosotros podamos usar cada una de las celdas, una vez que hemos definido el tamaño, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que utilizar el nombre, ¿ya? Del arreglo y entre corchetes ponerle el índice o la posición que quiero utilizar del arreglo. ¿De acuerdo? ¿Para qué hacemos uso de esto? Ya sea para definir el contenido de la celda o ya sea para usar el contenido que tiene la celda. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que tener harto cuidado con el índice? Ojito, mucho ojo. Es que el índice, fíjense, es un valor que camina entre 0 inclusive, ¿ya? Y el último índice válido de tu arreglo siempre va a ser un valor menor al tamaño. Si mi tamaño es 14, entonces el índice válido, los índices válidos van desde 0 hasta el 3. ¿De acuerdo? 14 ya no es un índice válido en un arreglo de 14 celdas. Similar a lo que hemos visto en las cadenas. ¿Por qué razón? Porque la primera posición válida en un arreglo es la 0. No solamente por eso. Y esto tienes que controlarlo tú como programador. Van a tener harto cuidado con eso. ¿De acuerdo? Lenguajes de programación a partir de la década de los 90 dejan responsabilidad al programador de validar esto. Sí. Puede ir así, puede ir también así como tú dices, Alvin, pero a ver, Alvin me pregunta, ¿no? La declaración podría ir así, tipo nombre AR, ¿de acuerdo? Y corchete, puede ir también así. Pero te cuento que esta es más lenta que esta. Esta es más rápida. ¿Por qué? Porque aquí cuando el intérprete o el compilador lee, dice tipo. Dice nombre hash. Hasta aquí él jura que es una variable simple. ¿De acuerdo? Y una vez que lee los corchetes, dices, no había sido simple, había sido compuesta. En cambio, cuando tú dices tipo, corchete, él ya sabe que esta es una variable compuesta. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, todo esto se puede ver como la tipificación de este nombre, esa cualidad, cuando le pongo los corchetes acá. Pero sí admite esta también función. ¿Ya? Pero nosotros vamos a estilar a hacer así. Y eso es por la velocidad, ¿no? De reconocimiento de qué tipo de variable estás queriendo declarar. ¿De acuerdo? Eso. ¿De acuerdo, Iván? Bien. Ok. A ver, vamos a entonces ver qué ventajas tiene, digamos, el uso de los arreglos. Varias, ¿no es cierto? La primera es que nosotros podemos, a través de un arreglo, representar colecciones de datos, ¿de acuerdo? Y lo interesante de eso es que podemos representarlos y hacer referencia a esa colección de datos a través de un solo nombre, ¿ya? No vamos a declarar tantas variables como datos querramos tener. Eso no. En algunas ocasiones, pues, es completamente impensable, ¿ya? Si tuviéramos 100 datos, si tuviéramos 1000 datos,
No más sin ir lejos en San Simón, 70.000 notas, olvídenlo. Declarar 70.000 variables no da. ¿Ya? Entonces probablemente podemos decir notas y que tenga mi colección de notas tenga 70.000 notas. Eso es mucho más interesante. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es lo interesante también de un arreglo? Es que cada elemento del conjunto se puede acceder de manera individual. ¿Y cómo se accede de manera individual? A través de su índice. ¿Ya? Entonces, podemos manejarlo como el conjunto o podemos manejarlo de manera individual cada dato. Para manejar de manera individual cada dato, se requiere el índice o la posición, ¿cierto? De la celda en la que vive el dato que estamos queriendo manipular. ¿Qué otra cosa también es interesante de este arreglo, digamos? Que tú puedes definir el tamaño del arreglo y sobre la base de eso tú ya puedes empezar a trabajar, ¿no? Con los datos que vas a almacenar en el arreglo. Esto puede ser visto como una ventaja o desventaja. En términos de Java, por ejemplo, el definir el tamaño no requiere que tu tamaño sea conocido en tiempo de compilación. Puede ser conocido, tiene que ser conocido en tiempo de ejecución. Ya hay otros lenguajes de programación que el tamaño de un arreglo necesariamente tiene que ser conocido en tiempo de compilación. En Java no. Puedes definir el tamaño en tiempo de ejecución y luego con ese tamaño definir el tamaño de un arreglo es completamente válido. ¿Ya? ¿Qué desventajitas tiene este manejo de arreglos? Pero que por el momento no vamos a probablemente ponerle muchos peros, salvo tengamos algunos problemas en los cuales amerita realmente ponernos a pensar en esto. Pues una desventaja es que para poder utilizar o para poder poner datos en la colección, pues tú necesitas definir el tamaño primero de la colección. ¿De acuerdo? Entonces tú no puedes en un arreglo decir, ya voy a poner. No, primero tienes que decir cuántos datos se compromete el arreglo a almacenar. Y una vez que le dices el tamaño, entonces recién, ¿no? Le dices, en esta celda voy a poner este dato, en la otra celda voy a poner este otro dato. En términos físicos del uso de recursos de una computadora, los arreglos suelen utilizar hartas posiciones físicas de memoria, ¿ya? Y los arreglos requieren que esas posiciones sean contiguas, estén pegadas. Eso es una desventaja que por el momento tampoco no vamos a observar demasiado, ¿ya? Pero ustedes deberían saber que cuando se agarra estos arreglos, se requiere memoria contigua y se requiere reservar. Aunque digamos, yo diga, ¿no? Voy a tener un arreglo de 100 datos, pensando que voy a almacenar 100 datos, pero de los 100 datos o de las 100 celdas, digamos, que tiene el arreglo, solamente voy a almacenar 80, entonces 20 van a estar reservadas y ya voy a utilizar memoria. ¿De acuerdo? Esto probablemente es una desventaja. El tener memoria contigua también, pero suele ser una ventaja. ¿Por qué? Porque el acceso es bastante rápido. En terminología de arreglos, fíjense, lo único que prácticamente puedes hacer con el arreglo es acceder, ¿ya? A las celdas, ya sea para escribir o ya sea para leer lo que tiene una celda. ¿Y con qué accedemos? Con los corchetes. Si ustedes recuerdan cuando habíamos visto operadores de los lenguajes de programación, ahí aparecían los corchetes como operadores, ¿no? Entonces, es un operador de acceso, el corchete, ¿ya? Dentro del arreglo. Entonces, cuando tú miras un corchete, tiene una semántica, ¿no? De uso. Entonces, ese ya no sirve para agrupar expresiones, sino más bien sirve para acceder a alguna posición de algún arreglo. ¿De acuerdo? Eso es la forma de trabajar con los arreglos.
¿Por qué se denomina esto como una desventaja, le llamaremos? Porque en realidad las estructuras de datos existen, ¿no? Estructuras de datos en las cuales tú puedes hacer muchas más operaciones que solamente acceder, ¿ya? Pero básicamente con el acceso, nosotros podemos hacer ya grandes cosas con los arreglos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer a partir de ahora esta semana unos 2 ejercicios o lo que nos alcance el tiempo para poder mostrar cómo se utiliza un arreglo, ¿ya? Y sobre la base de eso, pues vamos a, a aumentar mayor contenido, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pues sin temor, decírmela. Así, ahorita te digo. Fíjate, el corchete se utiliza así. Fíjense, así se utiliza el corchete. Acá, fíjate, así se usa. Yo acá estoy accediendo a una celda, a la celda 5. Entonces, este es corchete. ¿De acuerdo? Entonces, el corchete aquí, ¿qué significa? Quiero acceder a la celda 5 del arreglo contactos. ¿Y esto qué me va a dar? La información que tiene la celda 5. Ya eso se llama acceder. ¿De acuerdo? Así se usa. Sí, te permite acceder a una posición. Así se usa. Fíjate, este es el uso, ¿no? Yo puedo utilizar el arreglo y quiero acceder. Fíjense, el corchete te dice acceder. Voy a acceder. ¿A qué voy a acceder? A la posición índice de este arreglo. ¿Ya? El corchetito, entonces, aquí que te dice que quieres acceder a la posición índice de este arreglo. Ahora, ¿para qué quisieras accederlo? Puedes accederlo para saber qué información está ahí, como por ejemplo acá, ¿ya? Quiero de la celda 5, quiero acceder a su información y esa información le vamos a pedir que me dé su número. O puedo accederla para definir la información de la celda. ¿Ya? Acá te dice, ¿no? Yo puedo usar, fíjense, yo voy a acceder, para el acceso sirve el corchete. ¿Y cómo accedemos? A través del índice. Entonces, en vez de decir, ¿no ve? Nombre, AR, acceder al índice, no. Entonces, ¿qué te dice? Nombre, AR, corchete, índice. Entonces, el corchete, ¿qué significa? Operación de acceso. Entonces, vas a acceder para diferentes fines, ¿no es cierto? Puedes acceder para definir el contenido o puedes usar para acceder para usar. Accede al índice. Eso sería Albi. Lo que tienes aquí en medio te permite acceder a este índice del arreglo. ¿Ya? Porque podríamos haber hecho, si estuviéramos en programación orientada a objetos, más o menos sería así, ¿no ve? Yo podría haberle dicho así. En vez de tener el corchete, yo podría haberle dicho completamente válido también pensar así, ¿no? Nombre arreglo, como en las cadenas, ¿no ve? Acceder, por ejemplo. Yo le podría haber dicho acceder al índice de la posición o a la posición índice, ¿no es cierto? Del arreglo. Pero en este caso, no necesitas mandarle mensaje, ¿te das cuenta? Que diga acceder. Entonces, ya el corchete por sí te define una operación de acceso. ¿Se entendió, Alvin? En cambio, en la cadena yo no puedo hacer esto, ¿no ve? Yo no le puedo decir cadena sub cero. No, eso no se puede hacer en la cadena, ¿cierto? Si la cadena fuera un string. ¿Qué le tengo que decir? Oye, cadena, dame el carácter que vive en la posición 0. ¿Correcto? Así hacíamos. Pero en los arreglos, el corchete significa operación.
de acceso. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Obviamente esto va a depender, ¿no es cierto?, de los lenguajes de programación que vayas a aprender, pero en general los arreglos administran la información como les he comentado, ¿no? Tienes que definir un tamaño y cada uno de los datos de la colección se almacena en una celda. Y cada celda se identifica de manera única a través de un índice. En el caso de Java y de los lenguajes más o menos de la década de los 90 para arriba, finales de los 80 para arriba, la forma de acceder a cada celda a través del índice es con el corchete. El corchete en los lenguajes últimos, desde los 90, que ya ni tan últimos, tienen esa significancia, ya que te permiten acceder. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Ok, a ver, haremos este ejercicio, que este es bien bonito para hacer. Ya vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Este problema del ahorcado. A ver, el problema o el juego del ahorcado es un juego bien interesante, ¿no? Que te dice que tú tienes que adivinar, digamos, una palabra secreta de N caracteres, ¿cierto? Y que está definido en un alfabeto específico. Y probablemente esa palabra tiene un concepto, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿no? Mi palabra, a ver, vamos a ver aquí. No, ¿qué puede ser? Por ejemplo, si yo digo aquí que no se me ocurre nada, una palabra con 7, no tengo idea de qué puede ser, pero sí tengo una palabra con 6. Supongamos que yo le digo, esta palabra tiene 6 caracteres y es un ingrediente para hacer pizzas. Entonces yo te digo, quiero que adivines la palabra secreta, te doy el concepto, ¿no? Es un ingrediente para hacer pizzas. Y la palabra tiene 6 caracteres. Entonces, ¿qué te va a aparecer? Te va a aparecer así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, ¿no? Que tienes que ir adivinando. ¿Y cómo se adivina? Letra por letra. Ya la cantidad de intentos, en el peor de los casos que tienes que hacer para adivinar es 6 máximo. ¿Ya? Porque si le pones más tampoco, ¿no? Prácticamente te puede ir adivinando poco a poco, o sea, por fuerza bruta. Si yo le digo 26, digamos, la cantidad de intentos, siempre me va a adivinar la palabra, porque hay 26 letras en el alfabeto, entonces no le puede fallar, ¿correcto? Entonces, en este caso, se le dice, ¿no?, que la cantidad de intentos que tiene para poder adivinar la palabra letra a letra, o ya sea la palabra en uno solo, entonces es usualmente 6. ¿Por qué 6? Porque lo que tú tienes que hacer es adivinar la palabra antes de ser ahorcado. Entonces, usualmente en el jueguito, ¿qué es lo que tienes? Tú tienes una horca, ¿no ves? Así, tienes una horca acá, así, ¿no? Y al principio, fíjense, la soga esta está sin nada, ¿no? No tiene nada. Entonces, la soguita estaría dibujada así, ¿no? O sea, así, ¿ya? Y luego a medida que vas equivocándote, yo le digo, ¿no? Cabeza, ¿sabes? Luego que le digo brazo, 2 errores, 3 errores, 4 errores, 5 errores, 6 errores. Terminas de dibujar el cuerpito y listo, perdiste, ¿no? Ya te ahorcaste. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el juego de la ahorca. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Acá lo que nos tenemos que poner de acuerdo es en algunas condiciones, ¿no? Del juego, porque el juego básicamente es intentar adivinar una palabra secreta que tiene K caracteres
te dicen, ¿no? La definición del el concepto, ¿no? De lo que tú estás queriendo adivinar. Sabes que no se puede dibujar el cuerpito completo. Si se dibuja el cuerpito completo, entonces ya perdiste, ¿sí? Y si lo que tienes que hacer es intentar jugar, ¿no? Entonces se puede jugar ingresando letras, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ingreso una letra, fíjense, puedo tener, acá ya está decidido, ¿no? Cómo funcionar. Si es que yo ingreso una letra que no pertenece a la palabra secreta, entonces va a dibujar alguna parte del cuerpito. Siempre empieza por la cabecita, ¿no? Luego bracito, tronco, bracito, pierna, pierna, así, ¿ya? Dibuja una parte de la cabecita o del cuerpito. Si es que la letra que tú intentas ingresar es un acierto, entonces la muestra, ¿ya? En los lugares que se supone debería estar la letra. En tantas veces aparece la letra, se muestra, ¿no? Y si es que es duplicada la letra, entonces vamos a ignorar, no se va a considerar un error. Bueno, eso sería la forma de proceder, ¿no? Entonces, si es duplicado, se ignora y puedes pedir, ¿no? Siguiente letra, correcto, letra. Entonces, ¿cuándo se gana el jueguito? Se gana cuando se adivina, ¿no? Cuando se adivina la palabra, ¿ya? Cuando se adivina la palabra, ¿correcto? Y se pierde cuando el cuerpito se termina de dibujar. Ya si el cuerpito está completo, si el cuerpo completo, entonces has perdido el juego, ¿correcto? Y dado que cada vez que hay un error, se dibuja. A ver, haremos un entendimiento del problema y vamos a decir, por ejemplo, vamos a ponernos aquí lo que les decía, ¿no? Y no me ha cambiado, ¿no? Mi pantalla esto. Vamos a cambiar el background para que me dé mayores colores. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tuviéramos acá, por ejemplo, que la palabra secreta, lo que les decía, ¿no es cierto? Es ingrediente, le digo, ¿no? Ingrediente para hacer pizza. ¿De acuerdo? Y te digo que la palabra tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 letras. Ya tiene 6 letras. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes jugar. Fíjense, podemos jugar e ingresar una letra. Una de las maneras más interesantes de ingresar es la A, digamos, ¿no? Yo digo la A, ¿correcto? Entonces aquí yo le digo, ok, esta es A y esta es A, ¿de acuerdo? No dibujo. Si me dice M, ya entonces le digo error y vamos a dibujar la cabecita, ¿no? Cabecita del muñequito. Ya tengo. Si me dice E, fíjense, entonces le digo error. ¿Qué vamos a dibujar? Bracito del dibujito, ¿cierto? Si me vuelve a decir A, fíjense, yo no tengo que decir, ¿no? Que ha habido un error, nada. Ignoramos. Ni aumentamos, ni dibujamos. Si me dice O, entonces le digo, repito, ¿ya? Error, ¿cierto? Si me dice I, entonces le digo, aquí está la I. No pasa nada. ¿Cuántos errores he cometido? 3. La otra opción hubiera sido, ¿no? Si yo tengo esta A, yo le castigo y le digo que es un error. ¿De acuerdo? Pero en este caso hemos decidido ignorar, ¿no? Entonces puedo seguir jugando, pero si digamos tú ya estás con la certeza, esto sería jugar dando una letra. ¿Ok? ¿Qué opciones tiene también tu jugador? Puede jugar e intentar adivinar la palabra porque considera que ya sabe cuál es. Entonces yo puedo intentar adivinar con la palabra, ¿cierto? Y si yo le digo aquí, la palabra es harina, le digo, entonces aquí me debería decir ganaste, entonces se llena. Harina.
¿Correcto? Listo. Ganaste. Y ya no dibujamos. ¿Están de acuerdo? Así debería funcionar. Entonces hay dos posibilidades de jugar. Fíjense, jugar con letra. Pero una vez que yo juego con la palabra, termina ahí el juego. La única vez que yo le permito jugar con una palabra, que yo ingreso un string y terminamos, va a ser, en ese momento termina ganando o perdiendo, ¿cierto? Si la palabra que es la palabra secreta, ganó. Pero si no, ya no hay más opciones, perdió. ¿Ya? Pero si va con letritas, máxima, ¿cuántos errores puede cometer? Puede cometer 6 errores en nuestro juego. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que queremos modelar. Bien, una vez que tenemos esto, pues nos pondremos a manos a la obra para intentar modelar este jueguito. Ya nos venimos por acá. Nos vamos a cambiar de background, nos vamos a ir a uno negro para que no lastime mucho la vista. Y nos venimos acá. Dice, bien, queremos hacer nuestro juego. Ya vamos a hacer el juego que resulta que debería tener, dice, fíjense, mi juego debería tener una palabra secreta, ya que nosotros queremos adivinar. Por ejemplo, ¿no ven? La palabra harina. ¿Ya? Ahora, hay varias maneras de modelar. Fíjense, esta palabra secreta, fíjense, ¿qué debería ser? Esta debería ser un objeto de clase palabra. ¿Por qué lo quiero manejar así? Porque nosotros sabemos que aparte de la palabra, esta palabra debería tener un concepto. ¿Ya? Por ejemplo, un objeto de clase palabra va a tener la palabra en sí, ¿ya? O el término o la definición, así lo agarraremos, ¿ya? Vamos a tener el concepto, está descrito como una palabra, y su descripción. Acá, por ejemplo, es completamente válido. Un ejemplo de aquí sería, ¿no? El concepto es harina, ¿ya? Y su descripción, que sería ingrediente para hacer pizza, ¿no? Ingrediente para hacer pizza. Eso vendría a ser la descripción de esta palabra. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser una cadena, ¿correcto? ¿Y esto qué va a ser? Va a ser una cadena. También la descripción. Entonces el juego tiene una palabra secreta por el momento, ¿cierto? ¿Qué debería permitirnos hacer el juego? Obviamente debería permitirte jugar, ¿correcto? Deberíamos poder jugar en este juego. Y deberíamos poder jugar ingresando, fíjense, una letra, que es un carácter, ¿verdad? Esta es una opción de jugar. Y la otra opción es que deberías permitirte jugar cuando tú ingresas una cadena, ¿cierto? Cuando tú ya estás ingresando un intento de palabra, ¿ya? Una palabra para adivinar de una sola. ¿Y esto qué te debería generar? Un reporte. Podríamos generar un reporte que es una cadena. Correcto, que me diga si gané, perdí, jueguito, que me muestre, ¿no? El estado actual del jueguito. Ya en A. Estos obviamente van a ser recursos del objeto que son posibles de usar, son públicos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar un más para identificar las cosas públicas. Obviamente, como es completamente entendible, la palabra secreta debería ser algo privado en el juego. ¿Correcto? Ok, yo ya no debería seguir intentando adivinar la palabra secreta si ya la adiviné. Entonces deberíamos tener aquí un atributo que me diga si todavía estamos en juego o no. ¿Ya? Vamos a tener una bandera que me dice si todavía estamos en juego o no. ¿Correcto? Ahora, cada vez que nosotros jugamos este juego, sería bien aburrido que siempre tengamos que jugar la misma palabra secreta, ¿cierto? Sería aburridísimo. Pero por otro lado, nosotros sabemos, a ver, fíjense, que este juego va a hacer uso de un objeto de esta naturaleza, que es una palabra. ¿Ya? Esto es privado
Esto es privado. Y mínimamente dice va a ser uso de un objeto de esta naturaleza que representa la palabra secreta. Ya como les había dicho, no vea harina. Entonces el juego, ¿qué me tiene que mostrar? Me tiene que mostrar tantos guiones como caracteres tiene la palabra secreta. ¿Ya? Entonces nosotros podemos manejar eso aquí o pedirle a la palabra que me genere esta urna secreta, le llamaremos, ¿no? Esta urna de posibles caracteres. Esas dos opciones tengo, ¿ya? Que se presente aquí, que yo la maneje o que la maneje acá. ¿De acuerdo? Podríamos hacerlo acá. Yo le digo cada palabra, fíjense, que tiene concepto de descripción. Esta es la palabra es la que sabe, ¿no ve? Cuántos caracteres tiene el concepto. Entonces podríamos asignarle la responsabilidad a que cada palabra también construya esta urna de adivinación, ¿no es cierto? No sé qué llamarle a esta cosa que tenemos aquí, ¿no? Que son las 6 rayitas, digamos, donde vamos a ir reemplazando carácter por carácter. Pero este va a ser el espacio de juego. Y este espacio de juego va a tener tantas celdas, le llamaremos, o tantos guiones como letras tenga el concepto que estaríamos teniendo en la palabra secreta. ¿Ya? Esto le vamos a poner espacio de juego, no sé qué llamarle. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué le podríamos llamar a esta cosa? A esto que tenemos aquí, ¿no es cierto? Esto que tenemos acá, ¿qué le podríamos llamar? Palabra secreta no es. Es el lugar donde vamos a jugar. Podría ser las letras, ¿no? Las letras secretas, las letras tapadas, las letras a destapar, no tengo la menor idea, pero algo así tendríamos que llamar, ¿de acuerdo? Entonces a este le llamaremos las letras. Fíjense, estas van a ser, esta no me conviene que sea una cadena. Esto me conviene que para mí sea un carácter, pero un arreglo, ¿de acuerdo? Porque tengo que administrarlo de manera individual. ¿Ya? Vamos a administrarlos de manera individual. Entonces yo tengo que poder poner en cada una de estas celdas una letra. ¿De acuerdo? Puedo querer poner una letra. En cambio, en la cadena yo no puedo ponerle una letra en una posición. ¿Se han dado cuenta? Puedo pedir qué letra tiene en la posición, pero no puedo poner una letra en una posición. En cambio, en el arreglo sí. Entonces le vamos a decir que toda palabra a pedido del juego puede construir esta es su urna ya de letras. ¿De acuerdo? Obviamente, cada palabra debería también respetar y decidir, ¿no? Si es que la letra existe o no existe. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le debería decir y le debería preguntar si una letra, fíjense, una letra existe, ¿ya? En el concepto. Y si existe, esto me debería responder un boolean, true, false, qué sé yo, para decirme si existe o no existe. Y entonces esto me debería responder un boolean. ¿Para qué? Para determinar si hay un error o no hay un error cuando juegue este señor con la letra. ¿Este qué debería tener? Fíjense, este me debería decir la cantidad de errores que ya ha cometido, ¿no? Entonces acá deberíamos nosotros mantener el número de errores que la persona ha cometido, ¿de acuerdo? Cuando estás jugando. Inicialmente es 0 errores, pero la primera que tienes un error, entonces, ¿qué deberías hacer? Deberías dibujar, ¿cierto? El cuerpito, ¿ya? Eso. Es básicamente esto, ¿no? Entonces, la palabra debería saber decidir si una letra pertenece o no a este concepto y si pertenece, debería ponerla en el lugar y en el que le corresponde en este arreglo. Pero también la palabra debería saber responder si es que es igual, ¿cierto? Si es que el concepto que tiene esta palabra es igual a esta otra palabra que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Ahí. ¿De acuerdo? Y básicamente creo que es eso.
Acá internamente me imagino que vamos a necesitar dibujar el cuerpito. Y entonces aquí le voy a decir, ese no es pero obligatorio, ¿no? Que se mide. Ese puede ser un string. Vamos a dibujar el cuerpito. Ya vamos a dibujar cuerpo. ¿Correcto? Vamos a dibujar la personita, el cuerpo. Y esto va a depender de la cantidad de errores que se haya cometido. Si se ha cometido un error, va a dibujar cabecita. Si se ha cometido 2 errores, va a dibujar cabecita, bracito. Si se ha cometido 3 errores, va a dibujar cabecita, bracito y cuerpo. ¿Cierto? Entonces, vamos a tener un procedimiento específico para dibujar el cuerpito. ¿Correcto? Acá deberíamos tener un procedimiento que me permita mostrar este conjunto de letras. Entonces, yo debería poder mostrar, fíjense, las letras secretas, las letras destapadas, no sé. Quiero mostrar las letras que tiene esta palabra, ¿de acuerdo? Y dependiendo de qué es lo que yo vaya jugando, entonces si yo le digo A, por ejemplo, entonces aquí ya no va a haber guión, ¿no ve? Aquí debería haber la A en vez de guión. Entonces cuando yo le diga mostrarme las letras, me va a mostrar así, ¿no? Guión A, guión, guión, guión A. Así me debería mostrar. ¿De acuerdo? No me debería devolver el arreglo, me debería mostrar. Nada más. Ya está. Ok, este esqueleto más o menos, que está con esta solución, lo iremos a plantear acá. Ya nos vamos a venir y le vamos a decir que vamos a tener un nuevecito proyecto que se llama el programa número, ¿cuánto es? Estamos en el programa número 16, ¿ya? Pro 16. Y vamos a quedar luego aquí. ¿Ya? Le digo Pro 16. Básicamente, ¿qué es lo que hemos dicho que vamos a tener aquí? Vamos a tener el juego del ahorcado y vamos a tener una palabra. ¿Ya? El juego del ahorcado, ¿qué es lo que tiene? Básicamente hemos dicho que va a tener las siguientes cosas. Agarramos y borramos esto. Me está molestando acá. Basurita que hemos dejado por ahí. Dice, mi juego, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener de manera privada una palabra que representa a la palabra secreta que quieres jugar, ¿cierto? Vas a tener, dice, ¿qué más teníamos? En nuestro escenario, una bandera que me diga que está en juego y el número de errores, ¿no? Teníamos que registrar una bandera que me diga si todavía estamos en juego. Teníamos que tener algo que me diga si el número de errores que se ha cometido. Y básicamente este me debería brindar, dice, 2 métodos, ¿no es cierto? Que me permitan generar reporte, resultado de ir a jugar con una letra. Si es que yo ingreso una letra. Por defecto le vamos a decir que no hay ya el reporte. Le vamos a decir que no existe el reporte a menos que le enseñemos a hacer el reporte. El otro jugar que puede darte, la otra opción de jugar que tiene este objeto, es cuando yo quiero adivinar directamente ingresando la palabra. Después se me debería generar también un reporte. Hemos identificado algo que me debería permitir dibujar, ¿cierto? El cuerpo del muñequito, ¿no es cierto? Y este por defecto le vamos a decir que todavía no existe. Le vamos a enseñar a dibujar el cuerpito cuando empecemos a jugar. Y ya sabemos, ¿no? Este me va a dibujar la cantidad de partes del cuerpo dependiendo de la cantidad de errores que tiene. A ver, inicialmente hemos pensado que este debería tener el concepto de una palabra, ¿ya? Es decir, harina, por ejemplo. Debería tener la descripción de la palabra, por ejemplo, un ingrediente para hacer, para hacer, para hacer pizza.
Y aquí también deberíamos tener, dice, un arreglo que me permita modelar las letras que requiere para adivinar este concepto, ¿no? Entonces, este debería responderme un boolean a la pregunta de saber si esta letra existe en la palabra secreta. ¿De acuerdo? Por defecto le vamos a decir que, bueno, ¿no? Y luego le vamos a enseñar. Por otro lado, este también debería responderme un boolean cuando yo le digo si el concepto es igual a esta palabra que tú estás ingresando. Por defecto también le vamos a decir que esto es falso. ¿Bien? Luego vamos a pensar cómo se hace. Y otra funcionalidad que probablemente vamos a requerir es que me permita mostrar las letras. ¿Sí? Yo voy a pedirle tal vez que me muestre las letras que hasta el momento ya se han adivinado o no se han adivinado. Por el momento le vamos a decir que este reporte tampoco existe. Ya, hasta ahí. El número de intentos, fíjense, tiene que ver con el número de errores, ¿cierto? Porque el número de errores es el que determina cuántas partes del cuerpito se van a dibujar. ¿Ya? Eso vamos a analizarlo mejor el jueves, Johnny, ¿les parece? El jueves entonces vamos a intentar resolver este problema. Pero ya tenemos un algo pensado. Y fíjense, acá nosotros sí estamos utilizando un arreglo, ¿de acuerdo? De letras. Ya, para poder administrar cada letra de manera independiente, poder cambiarle las letras, ¿no? De manera independiente, ¿cierto? Eso. ¿Ya? Bien. Nos vemos el día jueves, jóvenes. Gracias, Inge. Hasta el día jueves. ¿No? ¿Por Hasta qué? el jueves, licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Licenciada.